Sí, sí. Si arrancás... ¿Me escuchás vos? ¿Se escucha Sí, bien sí, yo ahí? te escucho, sí, sí. Así se intento grabar para que ya quede grabada también, ¿sí? La clase. Bueno, largás ya nomás Ya la está. grabación Sí, sí, ya y, está. y avanzamos. Sí, sí. Estamos, dale, arranca nomás. Bien, entonces la idea es, es iniciar reflexionando y repensando a partir del único texto que tenemos hasta el momento, que es este texto de Robles, eh, pensando, y la idea sería como hacer aproximaciones sucesivas a el tema de lo grupal, que en realidad, y esto algo había dicho y lo voy a seguir insistiendo, porque me parece sumamente pertinente para entendernos de qué hablamos y cuando hablamos de lo grupal, y que siempre vamos a estar hablando de lo que es interacción. Eh, por eso es particularmente importante eh, que podamos irlo empezando a reflexionar, también tomando elementos del contexto, que es justamente lo que hace Robles, eh, contextuando esta situación de, vamos a ponerlo un poco entre comillas, imposibilidad de encuentro personal en términos físicos. Porque ahí él habla, hace una distinción entre lo que se denomina aislamiento social y lo que es propiamente un aislamiento físico, digamos. La imposibilidad concreta sería no encontrarnos de cuerpo presente, como podríamos decirlo de manera más cotidiana. Nos estamos encontrando, entre comillas, de manera virtual. Y acá me parece importante resaltar este otro término que es el de encuentro. Por eso, bueno, ahí destaco una cuestión que muy importante que ya charlaba Alejandra también la clase pasada, y es que podamos eh, in, eh, incentivarlos, proponerles la importancia de la interacción virtual, ¿sí? Atención a lo que estamos diciendo, interacción virtual, eh, para lo cual es muy importante que activen cámaras cuando ustedes tengan algo para decir, o en las o en la, cuando hagamos presentaciones, por eso insistíamos y vamos a seguir insistiendo con este tema, por una cuestión central que hace a la interacción, el registro de un otro con rostro, ¿sí? El tema de el rostro hace mucho a la presencia de un otro. Esto como para empezar a reflexionar sobre este tema, ¿sí? Entonces, encuentro y de encuentro con otros, que es ni más ni menos que la experiencia que estamos iniciando como cátedra, como eh, conjunto de alumnos respecto de un equipo de cátedra y respecto de docentes eh, particulares. Eh, en este sentido, yo tengo que aclarar que tengo ciertos problemas de conexión, o me aparecen ciertos problemas de conexión, por eso estoy permanentemente preguntando si se escucha o no, porque por momentos me cae el Wi-Fi,
Y por eso hay momentos que quizás yo también tenga que apagar la cámara. Digo esto porque para ir compartiendo nuestras propias contradicciones. Yo les estoy proponiendo que ustedes abran cámara y yo voy a tener que estarla cerrando o entrando y saliendo. Digo esto porque, digamos, Facún, ahí lo... la apoyamos también en esta cuestión de paciencia y tolerancia muchas veces a estas entradas y salidas de uno de docentes y las problemáticas típicas de la conectividad. Entonces, quería repasar algunas cuestiones para ser puntual. Después les vamos a estar prácticos a ustedes también para que trabajen, le den una vuelta a esto que dice Robles, y tratando de sostener esto también que yo le proponía, que yo le planteaba en la clase pasada del martes, que esta importancia de lectura al día, ¿sí? Disculpame, Pacún. Le vamos a ir. ¿Me escuchás, Pacún? Ya empezó la necesidad, insisto, la necesidad de que ustedes vayan armando subgrupos, decimos de no más de 4, para que después no nos generen problemas cuando estos grupos vayan. Digo esto porque ya para irnos familiarizarnos con algunos términos, nosotros vamos a... ¿Verdad? No, Pacún, ¿sí me escuchás? Sí, estoy leyendo que se entrecorta. Sí, por eso, si vos necesitas apagar cámara, apagala, no hay problema. Yo te voy siguiendo. Voy a salir y voy a entrar nuevamente, así si mejora un poco el audio, y voy a apagar la cámara. Sí, te escucho. Yo mientras voy avanzando con los estudiantes. ¿Me escuchás? ¿Se escucha? Bueno, avanzamos un poco en la línea. A ver, ¿ustedes sí me escuchan? Sí, voy a apagar a ver si mejora un poco. Sí, si apagando la cámara vos se te va a escuchar bien, Pacu, no hay problema. Apagar cámara. A ver si... Sí, yo te escucho bien. Bueno, ¿ustedes la escuchan bien, Pacu? O sea, es mejor que apague cámara. ¿Hola? ¿Sí? ¿Te escuchamos bien? Sí, no me toma el comando siquiera. Bueno. ¿Se escucha bien ahí? Sí, te escuchamos bien. Vamos. No estoy... No, sí. Es más, no me responde ni siquiera para apagar la cámara. O sea, no puedo apagar la cámara. Se escucha bien. A ver, vamos. Ahí se escucha bien, logro apagar la cámara. Ahí está. Buenísimo. Avanzamos entonces. Les decía, vamos a tener como referencia, me interesa particularmente tener como referencia el texto de Robles, porque justamente articula va a hilvanar algunos autores, como decía en el caso de Didier Rancière, que es uno de los primeros textos que vamos a nosotros a ir profundizando para adentrarnos en el tema, o sea, con texto y en teoría de los grupos. Y casualmente Robles lo retoma algo de Rancière, y retoma un tema muy importante que son las resistencias universales, por decirlo de alguna manera, que los sujetos presentan al momento de formar grupos y o de estudiar el tema grupo. Porque también ahí es importante hacer una distinción, por eso se habla de una resistencia epistemológica. ¿Sí? Hablamos de resistencia epistemológica, ya que estábamos definiendo un poquito de qué nombramos. La resistencia epistemológica responde casualmente a la resistencia que surgen en los procesos de construcción de conocimiento. ¿Sí? Digo esto porque ahí Robles no explica que es una resistencia epistemológica, y por ahí es importante irla definiendo, sobre todo porque nosotros vamos a insistir sobre estos conceptos. Definimos resistencia epistemológica, esto igualmente es algo que abordamos de la psicología social, como dos tipos de resistencia: la resistencia epistemofílica y la resistencia epistemológica. La resistencia epistemológica, como dije recién, es la resistencia al avance y en la construcción
del nuevo conocimiento. Ahí Robles también toma el tema, una noción interesante que es la de herida narcisística. Buenas tardes. Cita 3 heridas narcisísticas. Buenas tardes para todas y para todos. ¿Me escuchan? Hola. Sí, se sumó. La vamos a presentar a Jimena, sí, Facundo, te vamos a interrumpir. Perfecto. Sí, te vamos a presentar a Jimena entonces, porque no la presentamos a Jimena. Robles, mírenlo bien esto en el texto de Robles, lo de herida narcisista, que cita la primera herida narcisista a lo largo de la historia de la construcción del conocimiento. Estamos hablando en términos epistemológicos, en términos muy amplios. Habla de Copérnico, habla de Darwin y habla de Freud. Esto lo dejo para que lo miren ustedes, para no abundar ahora. Me interesa destacar lo de Freud porque es mucho más cercano y lo vamos a estar retomando, que es justamente cuando Freud plantea la noción de inconsciente y abre toda una discusión y un planteo histórico en la construcción del conocimiento de la psicología a partir de la ciencia del psicoanálisis, que es el entender que la conducta humana no se remite exclusivamente a lo consciente y a lo volitivo. O sea, no toda conducta humana puede estar totalmente gobernada por el consciente y por la voluntad del sujeto. Esto abre una gran herida narcisista. Y esto tiene mucho que fue en su momento y en muchos aspectos sigue siendo, dentro de determinados marcos teóricos incluso, una dificultad epistemológica, porque justamente poder aceptar que nuestra conducta está condicionada, yo no llegaría a decir determinada, pero sí fuertemente condicionada por procesos inconscientes que no manejamos en un 100%. Esto habla por un lado, de una resistencia epistemológica también. Entonces nosotros, vuelvo a repetir por las dudas, porque entre entrar y salir aparece mucha confusión y también me cuesta sostener un hilo. Ahí se habla de resistencia epistemológica, entonces, como aquellas cuestiones que tienen que ver con lo ideológico, que tienen que ver con valores, que tienen que ver con distintos marcos de referencia que los sujetos utilizamos y que generan resistencia para poder aceptar o incorporar, ¿sí?, nuevas ideas, nuevos conceptos, ¿sí?, y por tanto, si esto es masivo o esto es hacia los distintos conjuntos académicos, generan dificultad en la construcción de nuevo conocimiento o del avance, ¿sí?, en la construcción de conocimiento científico específicamente. Muy distinto, digo esto ya para ir aclarando, y de esto insisto, como lo vamos a estar retomando permanentemente, cuando hablamos de resistencias epistemofílicas, que cuando hablamos de filio estamos hablando de sentimiento, estamos hablando de emociones, y son las resistencias que cada uno de nosotros presentamos ante determinados temas, determinados planteos, determinados textos, o el planteo que hacen determinados autores. De esto vamos a irlo retomando. Lo digo porque me interesaba dejarlo planteado porque como que son parte de lo que nos toca como cientistas sociales, dado que nosotros estamos permanentemente reflexionando, trabajando, teorizando sobre el ser humano, sobre las conductas, que obviamente nos incluyen como personas, ¿sí? Si hablamos de conducta, todos tenemos conducta. Si hablamos de grupo, todos formamos parte de algún tipo de conjunto humano, ¿sí? Y fíjense que esto no deja de ser siempre un repliegue, nosotros vamos a estar teorizando de grupo y vamos a estar transitando un proceso, en cierta forma, digo en cierta forma porque después habrá que ir haciéndole ajustes, que tiene que ver con lo grupal. Por eso mismo estamos hablando de interacción, y en este momento estamos hablando de interacción virtual. Entonces, retomo algunas cuestiones que me parecieron importantes del texto de Robles para incentivar también la lectura de ustedes.
que la idea es que sea una lectura crítica, que lo posible, dentro de las posibilidades y las limitaciones, lo puedan discutir entre ustedes ciertas cuestiones de lo que plantea Robles, que arranca hablando de los efectos del contexto social, y fíjense que ahí retoma una conceptualización de sujeto. Obviamente denota que Robles tiene una formación en psicología social, porque retoma a Pichon-Rivière, y que habla de esta concepción de sujeto pichoniana que nos es muy, muy cara, muy importante, y que la vamos a estar manejando y refiriendo permanentemente, y que es esta idea del sujeto como ser de necesidades. Y ahí retoma particularmente un poco cierta definición, un poco más extensa, como lo explica Pichon, que es ser de necesidades que solo se satisfacen socialmente en relaciones que lo determinan. ¿Sí? Esa sería un poco la frase completa. O sea, sujeto de necesidades, ¿sí?, que solo se satisfacen socialmente. Cuando decimos ahí también otro tema, otro concepto muy importante que tenemos que revisar, es cuando hablamos de lo social. ¿Qué significa, qué remite lo social? Porque nosotros, particularmente, nuestra carrera trabajo social, inicia y finaliza hablando de lo social. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de lo social? Esta es una pregunta que dejo planteada, que le vamos a ir haciendo distintas aproximaciones, porque casualmente, cuando hablemos de grupo, hablamos de interacciones, estamos remitiendo a la esencia de lo social. Perdón, Pacún, sí. En relación a lo que vos estás diciendo, me parece importante destacar, bueno, antes que avancemos, por ahí se había sumado a la profesora Jimena Sánchez Pérez recién, que no la conocían ustedes, se suma a la cátedra, ella es también la jefa de trabajos prácticos, por eso estaba tratando de presentarse, nosotros justo ya habíamos arrancado un poco con el texto, pero bueno, queríamos presentarla, que se presente, que se dé a conocer, por ahí están muchos con la cámara apagada, pero bueno, ella tiene la cámara activada igual que yo, para que por ahí, antes que sigamos avanzando, no dejar de tenerla presente, y si se quiere presentar, cortamos ahí para que ella pueda presentarse, seguimos, y por ahí antes que se continúe, yo quería agregar algunas cuestiones que vos estás en el hilo conductor del texto, que me parecía interesante, que seguramente capaz que lo retomás, pero antes que avance, que me parece significativo poder recuperar. No sé si Jimena te querés presentar, porque ayer no, o sea, el martes no estuviste presente, y bueno, quiero que ustedes la conozcan. Bueno, sí, gracias, Ale. Hola, Pacún. Disculpen que entré tarde. ¿Cómo están? Mi nombre es Jimena Sánchez Pérez. Soy licenciada en Trabajo Social de hace muchos años. Estoy en la dirección de la carrera junto a la magíster Verónica Miranda actualmente. Por eso no pude estar el martes, porque además estuvimos transmitiendo tesis martes y miércoles. El martes me tocó aparte ser parte del tribunal como vocal, y lamentablemente no pude estar en la clase con ustedes, pero bueno, sí estoy al tanto de lo que estuvieron trabajando y de la participación, y con el equipo docente estamos en permanente comunicación. Espero que sea un año productivo, va a ser un año interesante. No sabemos cómo vamos a desarrollar todavía las prácticas, si va a ser en una forma adaptada como la hicimos el año pasado, o de una forma presencial, porque esto tiene que ver, sabrán ustedes, con la parte contextual actual por COVID. Así que bueno, esto va cambiando todos los días. Bueno, con mis compañeros estamos siempre a disposición para ustedes, para las consultas que ustedes puedan tener, siempre en horario acorde, digamos. Pero bueno, no sé cuánto habrán avanzado, la verdad que lamento no haberme podido enganchar ahora a tiempo, pero bueno, acá sigo. Nada más, vamos a seguir seguramente conociéndonos durante todo el año. Estaría buenísimo que
también nos conozcamos las caras, por eso yo tengo la cámara prendida para poder, para que ustedes me conozcan, aquellas y aquellos que no me conocen. Ahí veo a Carmen y a María Elena, que sí nos conocemos un poco más, pero bueno, nada más. Por ahora cierro acá para no interrumpir. Sí, bueno, no quería, perdón, Pacún, por haber interrumpido, pero la veía ella ahí y lamentablemente, bueno, el anterior día no había podido estar presente y que me parecía importante que darle lugar para que se pueda presentar y acotar algo para que después ya que puedas continuar en relación con lo que vos venías diciendo del texto de Robles. Me parecía que importante, vos dijiste recién que somos una institución de lo social. El trabajo social como profesión siempre, o sea, y también lo rescata Robles, ha prestado atención justamente a los efectos, como dice él, del contexto social, ¿no? Y cómo esto impacta justamente en la constitución del sujeto. Vos lo mismo lo destacaste, y obviamente este efecto de la pandemia, obviamente hoy ya todavía estamos transitando, pero obviamente se habla muy habitualmente de cómo va a repercutir esto en el post-pandemia en todas las configuraciones grupales, ¿no? Y me parecía interesante también antes destacar que, o sea, el carácter determinante de estos factores macrosociales, macroeconómicos, supraestructurales en la configuración de nosotros como sujetos y los sujetos también con los cuales vamos a intervenir. Esto un poco, y también destacar que, bueno, ahí justamente el texto, por ahí parece un texto sencillo, pero confluyen en ese texto varios autores que, si ustedes lo ven en filosofía o en sociología, si han leído algo en estos autores en el contexto de pandemia, dan una lectura de lo complejo que es el abordaje en el contexto de pandemia y cómo esto nos va a interpelar nuestra intervención posterior. Y algunos de esos autores, como Zizek, como Agamben, como Alain Bardem, como Marcus Gabriel, que plantea el autor, si ustedes lo leen, o el filósofos coreanos, Chul Han, son uno de los principales autores que por ahí ponen en cierta forma o develan cuáles son las principales preocupaciones que va atendiendo la pandemia. Y hace justamente, empiezan a trabajar ciertos temas, como es justamente la revalorización del lugar del Estado, o sea, cómo el Estado se va nuevamente poniendo como eje en la escena de nuestra intervención. Justamente nuestro Estado argentino tuvo un papel clave con respecto al tema de la salud, ¿no? El eje central fue el cuidado del otro, el cuidado de nosotros como población. Los nexos entre el capitalismo y la violencia, o sea, todo lo que generó todo este contexto de aislamiento, ¿sí? El riesgo dice que este aislamiento sea un aislamiento que permanezca en el tiempo, ¿sí? Y también el miedo al otro, ¿no? Y él plantea las reacciones desiguales, ¿sí? Que ha generado este encierro. O sea, fíjense que las variables que estos autores hablan, que plantea el texto, van a ser estudiadas por la ciencia social en este tiempo, en esta época, ¿no? Pero a la vez nos lleva a interpelar cómo esto impacta en nuestra intervención, en la intervención con los grupos. El papel de los medios de comunicación, ¿sí? O sea, todos estos temas van instalando nuevos debates en nuestra profesión y a la vez van a impactar en estas futuras configuraciones grupales, que un poco él habla de, ¿sí? O sea, estas configuraciones virtuales, ¿qué tienen que ver con lo grupal? Que un poco lo que va ahí le doy pie a Pacún, para que siga en la línea de trabajo si realmente estos son grupos o no, ¿sí? De acuerdo a lo que dicen los autores grupales. Bien, bien. Sí, realmente por ahí retomo disculpa, Sime, que no te di lugar para presentarte, venía reembalado con el tema. Realmente no. Todo bien, compañero. Ningún problema. Justamente, estas son las contradicciones. Estas son las contradicciones con las que nos vamos a estar encontrando permanentemente, ¿no? Bien. Tal cual, totalmente pertinente lo que trae Ale sobre las cuestiones más amplias, digamos, que nuevamente vamos a tener que estar retomando.
que hacen, digo amplio porque cuando hablamos de lo macrosocial o superestructural, cuando hablamos del lugar del Estado casualmente, y que permanentemente no debemos perder estas referencias, dado que nosotros vamos a reflexionar sobre los fenómenos de interacción entre sujetos. Fíjense que esto estaríamos hablando en el marco de la psicología social de lo que es serían los dos primeros ámbitos, que es el psicosocial y el sociodinámico. El psicosocial, donde se observa, se pone el foco, se indaga sobre el sujeto en situación de interacción, y el sociodinámico, casualmente, que sería un poco el ámbito que más nos convoca, que sería el ámbito grupal, donde hablamos de sujetos, o sea, un colectivo de sujetos en situación de interacción. Digo esto para ponerle palabra a fenómenos más amplios, sumamente complejos y yo diría previos, con cierto cuidado, ¿no? Previos a hablar de grupo, que es un poco lo que hoy me interesaba ir abriendo este debate, casualmente, y no fenómeno al que nos subsume la pandemia, que es el tema de la virtualidad. ¿Qué posibilidades? ¿Sí? Fíjense que hablamos de posibilidades y limitaciones del fenómeno de la virtualidad, de esta necesidad, ¿sí? Necesidad de conectarnos, de encontrarnos de manera virtual. Y esto va a ser, digo esto porque hay distintos autores que lo toman, pero como que no está dicha la última palabra ni lejos. Todavía este fenómeno, como bien decía Ale también, va a dar para la reflexión en el presente y la proyección, ¿sí? Y los estudios y la teorización y conceptualización futuras sobre este fenómeno. Que no es poco, que no está tampoco claro ni definido de cómo vamos a seguir. Pareciera que va a dejar una marca muy importante y hay fenómenos, situaciones que tienen mucho que ver con la virtualidad y la comunicación vía internet, por decirlo de alguna manera, que muchos dicen que llegó para quedarse, o sea, que ya venía produciendo vino produciendo en las últimas décadas una gran revolución comunicacional, y que la pandemia lo que hace es ni más ni menos que reforzarlo y consolidarlo. Esto siempre sometido a estas afirmaciones por ahí, son mi reflexión también sobre este fenómeno, y que queda abierta justamente esto, digamos, como un poco provocar cierta discusión sobre este tema sería lo ideal. Entonces, por ahí retomando casualmente esto que decía Ale sobre los distintos autores que toma Robles, esto es algo que muy importante que los revisen, ¿sí? Que se lo vamos a proponer un poco en el práctico, que revisen cada autor y qué aportes de cada autor toma Robles, ¿sí? Yo había destacado también lo de Duchovsky, por ejemplo, como para remarcarlo, que lo revisen. Y bien, retomo algunas frases algunas frases o conceptos, casi diría, que retoma Robles. Él habla de virtualidad grupal, destaca lo de la virtualidad, habla de, cuando él habla de aislamiento físico, dice, no es una desvinculación social. Y acá me parece interesante que de pronto este fenómeno lo que está proponiendo es nuevas modalidades de estar con otros. Esto también por retomando lo que dice, digo esto para justamente
cuestionar esta idea de aislamiento social, que la podamos criticar y que podamos ir develando las posibilidades que abre este, entre comillas, aislamiento. Las posibilidades y obviamente limitaciones concretas, pero para no quedarnos tampoco solamente en las limitaciones, y cuando digo esto me lo repito a mí mismo, ¿sí? Porque realmente uno obviamente añora la presencialidad, en el caso la relación docente-alumno, la relación entre alumnos, las discusiones en clase, etcétera, ¿no? Pero un tema muy importante es no quedarnos con la añoranza ni con la melancolización de que todo pasado fue mejor, sino de ser críticos con el presente que nos toca y proyectarnos en un futuro de posibilidades. Y vuelvo a insistir, esto me lo repito a mí mismo, ¿sí? No solamente se los propongo, sino que también me lo estoy proponiendo dentro de las grandes resistencias que aparecen, y acá vamos a introducir conceptos que seguiremos trabajando también, que es el fenómeno de las resistencias, ¿no? Las resistencias y la fuerte contradicción entre lo viejo y lo nuevo, ¿sí? Esta pandemia nos abre todo un campo de novedad, un campo para transitar diferente del que veníamos. Por eso destaco también la idea de vida cotidiana que toma Robles, como esta de vida cotidiana, dentro de esta idea de formas de ver y actuar y de ser en el mundo. Si tomamos esta idea de cotidianeidad, la pandemia no hizo otra cosa que quebrar, que fracturar, que poner en jaque nuestra cotidianeidad. Y justamente la idea es cómo nos rearmamos, cómo nos venimos rearmando, porque esto no es algo que es parte de un presente que está en desarrollo. Por eso que también, al estar en desarrollo, también está en reflexión. Otra cuestión que destaco ahí es cuando habla de la necesidad de estar disponibles. Este es un concepto también para remarcar, y que no es ni más ni menos que lo que nos presenta estas nuevas situaciones, la necesidad de estar abiertos, disponibles, y quizás revisando y repensándonos en nuestras propias resistencias a lo nuevo, ¿no? Y entonces hablamos de esta disponibilidad, de crear posibilidades, y particularmente sería un poco el desafío que nos toca. Podemos pensar, podemos acotarlo o enfocarlo en esta situación de cátedra que nos toca, esta situación de colectivo de alumnos, de equipo de cátedra, y cómo cómo vamos a continuar relacionándonos, interaccionando. Habla de ahí también la necesidad de crear posibilidades en términos de trabajo colectivo. Y esto es, me parece, algo que nos convoca. Esto como para destacar algunas cuestiones que nuevamente los invito a retomar en el texto y a revisarlo, a repensarlo. Que tal cual lo decía Alejandra, es bastante sintético, pero a la vez muy rico. Abre mucho, puntea, abre y propone distintas puntas, incluyendo distintos autores, distintos decires y pensares de diferentes autores, para introducirnos. Me parece importante esto también, introducirnos y abrir ciertos debates, ciertas reflexiones. Yo ahí a esto quería también un poco ya para rematar y yendo concretamente a nuestro funcionamiento como cátedra, en nuestra proyección, también algo que decía Ximena, sobre nuestras prácticas, y nuestro proyecto de avance con distintos autores, con distintos textos, en los cuales vamos, ya les digo, vamos
punteo ciertas cuestiones que van desde lo estrictamente grupal, a esto se van a ir agregando otros textos por ahí más nuevos y que remitan también a las situaciones contextuales y del trabajo social, pero un texto que nos va a hacer, del cual vamos a partir para pensar lo grupal, es el texto de Anciu, que justamente abre la reflexión sobre el fenómeno de la interacción. Ahí vamos a tratar también de avanzar sobre qué es grupo, por qué es grupo, de dónde surge el término grupo, a qué remite la palabra grupo, ¿sí? Vamos a tratar de diferenciar distintos tipos de conjuntos humanos. Me interesa plantear desde ya esta idea de conjunto humano. Cuando hablamos de conjunto humano no es ni más ni menos que personas reunidas. Fíjense, acá hoy deberíamos también incluir personas reunidas en la virtualidad, que también podríamos decir hasta qué punto estamos reunidos, ¿sí? Donde creo que podríamos pensar que lo que prima es nuestro deseo de encuentro, nuestro deseo de conectarnos con otro, ¿sí? Nuestra búsqueda a partir de esta necesidad de desarrollarnos a partir de relaciones vinculares, de cuestiones vinculares. Ahí después definiremos qué es una relación, qué es un vínculo. Acá es muy importante ir discerniendo y diferenciando estas terminologías. Entonces vamos a hablar de grupo propiamente dicho. ¿Cuándo hablamos propiamente de grupo? ¿Sí? Vamos a hablar de dispositivo grupal, ¿sí? Como un aspecto muy importante y muy caro a lo que es la intervención en el trabajo social, ¿sí? Y acá vuelvo a insistir en algo, que es la invitación a que ustedes vayan viendo con quién se van a relacionar más íntimamente, más cercanamente, más con otra intensidad de encuentro, que sería esta idea de formar subgrupos en proyección a lo que serían los equipos de práctica. Y ahí introduzco un concepto que vamos a trabajar, como ya les decía, que es la noción de equipo. ¿Sí? Hay una pregunta, sería si un equipo es un grupo, si todo grupo podría pensarse como equipo. ¿Sí? Ahí vamos a ir trabajando y reflexionando sobre esto. Yo me había notado para no olvidarme, esto digamos como para ir abriendo cuestiones para que ustedes las sigan pensando, ver las posibilidades. Nosotros el año pasado, esto por ahí, para ir adelantándome un poquito a lo que fue el trabajo en las prácticas del año pasado, una idea que nos fue apareciendo y que fuimos tratando de sostener con los alumnos es la idea de la reunión del equipo, casualmente, la reunión de este subgrupo pequeño. Y esto por eso que me interesa insistir en esto ya en la apertura, para que ustedes lo vayan trabajando y pensándolo entre ustedes también, la posibilidad de hacer pequeñas reuniones de subgrupos, de equipos, de no más de 4, donde es interesante que vayan viendo quién coordina, quién organiza la reunión, quién sostiene y organiza la palabra de los demás, la reflexión, etc. Y yo diría, hasta acá es lo que me interesaba plantear para hoy. Y bueno, no sé, tengo más o menos la pauta de lo que sería el trabajo práctico número 1. No sé, ¿te parece, Ale, que la planteé? Sí, yo lo que pensaba era para cerrar un poco por ahí algunas cuestiones que yo también apuntalé para que lo tengan presente en la lectura del texto y después, bueno, lo comento, lo compartimos y después vos podés dar la pauta del trabajo práctico para que ellos también puedan ir interiorizándose y adentrándose un poco en este texto de apertura. Con respecto a lo que plantea Robles, que me pareció un texto por ahí que, bueno, justo hace un año este texto se escribió, un texto muy actual, ¿sí? Viste que no es un texto extenso, pero sí que comprime por ahí muchas variables que analizamos a lo largo de la cursada. Una es que me pareció interesante destacar del texto esto que los tiempos de dolor y de incertidumbre que hoy vivimos
también nos permite reflexionar justamente el vínculo con el otro. O sea, estos tiempos de crisis que estamos viviendo nos abre a oportunidades de construir nuevos comienzos más humanos, dice él. Y esto me parecía muy interesante. Y otro concepto a destacar que es interesante, que no lo había leído en otros textos, es el tema, el concepto de acontecimiento. Él habla de recupera un concepto clave de acontecimiento como un concepto a deconstruir en esta época. O sea, un concepto, nosotros hoy estamos viviendo acontecimientos nuevos, ¿no? Que nos interpelan justamente como sujetos en el día a día, ¿no? Que nos ponen justamente en jaque cómo seguir adelante. Y ella justamente habla esto de, bueno, va vinculado con lo que vos mencionaste, que tiene que ver con la disponibilidad del encuentro, ¿no? Con el otro. Atrevernos, dice él, a descentrarnos, ¿no? A habitar el vacío, dice, ¿no? Que muchas veces, esto es una constante a quienes trabajamos en lo social, en trabajo social, escuchar a las personas, decía, me sentía en un vacío, me sentía muy solo en este contexto de aislamiento. Entonces, él recupera un concepto que me parecía fundamental, que es habitar el vacío, ¿no? No sentirnos solos. A buscar en el caos y morar en él, ¿no? Un poco adentrarnos nuevamente en nosotros mismos y la posibilidad del encuentro con el otro, que fue lo que vos planteaste. O sea, hay conceptos que por ahí organizan todo el texto, que es uno es la disponibilidad, el acontecimiento, el encuentro con el otro, esta posibilidad de que en realidad la ASPO no es que nosotros nos desvinculamos totalmente, sino construimos nuevas modalidades de vinculación, como bien lo dijiste vos. Me pareció un texto sencillo, sencillo, no tan sencillo, sino porque abre por ahí a lo que vamos a trabajar en lo grupal, atendiendo la particularidad de nuestra época, ¿no? Así que espero, bueno, que nos haya gustado. Y es un texto también que, bueno, ahora vamos a, después que dé las consignas, a invitar a los estudiantes a ver qué les pareció lo que nos dijimos nosotros, si hay dudas, que le abre por ahí a preguntas que también nosotros podamos responder o también seguir trabajando. Así que bueno, te escucho, Facún, pero es un texto interesante para pensarnos nosotros también como sujeto en este contexto, ¿no? Bien, igual después se lo podemos pasar, lo anotamos para pasarlo por WhatsApp, pero la idea sería, antes que nada, que sería un trabajo en subgrupos, para ya empezar a adentrarnos en esto de trabajar en pequeño, muy pequeño, podemos decir muy pequeño grupo, subgrupo o equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, en su grupo de no más de 4, sería un poco la primera idea, o sea, que a partir de la lectura del texto, yo lo que les propondría es una pregunta bastante abierta para justamente, ni más ni menos, hacer algo que tratamos de hacer entre Ale y yo en este momento, que es puntear cuestiones, ¿sí? Vieron que fuimos tomando ciertos conceptos, ciertas frases, cierto aporte. Entonces la pregunta sería, ¿qué dice el autor? ¿Sí? Donde ustedes, en un punteo, yo diría de no mucho más que una carilla, tiene que ser algo relativamente muy sintético, donde ustedes puedan ir desagregando, ¿sí? Separando, puntualizando aportes del autor, ¿sí? Dice sobre esto, qué sé yo, por ejemplo, habla de vida cotidiana, habla sobre varias cuestiones, habla sobre resistencias, habla, ¿sí? Sobre lo contextual, etc. Y después, como complementaria, la consigna de decir qué autores toma y qué aporte rescata de cada autor, también de manera muy, muy sintética, ¿sí? Toma a Anciu y habla de las resistencias para formar un grupo, por ejemplo, sería un ejemplo de lo que yo les pido, ¿sí? Pero donde puedan hacer un listado de los autores, porque importante es que también los vayan registrando e irlos retomando. ¿Quién es cada uno de estos autores? ¿Sí? Y como tercera cuestión, entonces, primero, ¿qué dice el autor? ¿Qué autores
toma y qué aportes de cada autor toma, segundo, y tercero, conclusiones que ustedes saquen, qué les pareció, desde qué les pareció el texto, a qué opinión les merece. Y si aparecen preguntas que ustedes se hagan, no preguntas teóricas, sino decir, bueno, a partir de lo que dice Robles, ¿cómo será o qué posibilidades grupales existirían en términos de lo virtual? ¿Qué sé yo? Preguntas que ustedes que inviten a la reflexión colectiva, que pensando también en sus compañeros, ¿no? Y también en el equipo de cátedra, que nos habilite a cierta discusión, cierto debate, ¿sí? Que en lo posible lo podamos hacer en próximas clases. No sé si queda clara la idea. Ahora sí, me callo y escucho. Sí, sería interesante, después de habernos escuchado, por ahí, que a ver que los estudiantes puedan comentar qué les pareció, qué cuestiones le invitan a reflexionar, qué aportes pueden hacer. La idea es que este espacio sea siempre un espacio de aporte, de debate, de intercambio, y que realmente, o sea, que cuando tomemos nuestra modalidad va a ser así, o sea, tomamos un texto, lo analizamos teóricamente, tiramos unas líneas, lo de ustedes mismos después hacen su propia lectura y después lo compartimos. Nuevamente cerramos por ahí. Esa es nuestra modalidad de trabajo. No sé si por ahí, bueno, es importante que ahora, bueno, comenten ustedes de lo que hemos avanzado en esta casi más de una hora, casi vamos a llevar, 45 minutos llevamos, cómo a ustedes les pareció, si es un texto que les resultó dificultoso, qué cuestiones a ustedes les interesaría aportar. Abrimos el espacio para escucharlos, para intercambiar. Siéntanse con la libertad, chicos. La idea es que podamos escucharnos. Si por ahí no pudieron acceder todavía, el material siempre los vamos a subir por el WhatsApp y después van ahí. Cuando terminamos de habilitar el audio, va a quedar todo colgado en el audio. Particularmente el material me pareció muy rico. Bueno, primero que realmente es corto, en hojas, no en contenido, porque en contenido es muy, muy, muy amplio. Hasta inclusive podríamos hasta decir que capaz que todo el año podríamos estar trabajando sobre este material, porque incorpora un montón de conceptos y muchísimos autores. Seguramente el material toma algunos temas de algunos autores, pero si vamos a esos autores y a lo que esos autores seguramente se han explayado en otros materiales sobre el tema que toma Robles acá, bueno, por eso digo que quizás hasta con este material se puede trabajar todo el año. Me pareció muy rico, pero que hay que seguir trabajando sobre el material. Yo la realidad que yo le di 3 lecturas, pero con eso no alcanza, porque siento que tengo que volver al material, que hay cosas que hay que revisar y que tengo que tratar de bajarlo, ¿no? Y de traerlo un poco más a lo cotidiano, en mi caso. Eso es lo que sentí yo del material. Pero me pareció buenísimo el material, sí. Nada más. No sé si qué cerrar. ¿Alguien más? Sí, coincidente con lo que dice Carmen, ¿no? Sí. Es un material que lo pusimos al inicio justamente por eso, porque es como, tiene una amplitud, pero a la vez de presentación de temas, que a la vez después amerita que se vaya trabajando en la particularidad, pero a la vez muy actual. ¿Sí? Así que por eso lo quisimos poner, es nuevo, lo pusimos este año y es interesante poderlo dar una segunda lectura o tercera lectura, como vos dijiste. ¿Alguien más? ¿Lo escuchamos?
sin miedos, como dice el texto, ¿no? Bueno, yo, María Elena, Sí. ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, a mí en lo particular, todo este año pasado trabajé desde la virtualidad, así que lo tengo como un poco incorporado a lo cotidiano y a lo laboral, ¿no? Me parecía muy interesante también, el texto tiene eso, ¿no? Que por ahí es corto, pero bueno, te despliega un montón de conceptos y un montón de esto, ¿no? Conceptos para replantearnos. Yo me quedé con esto de, hoy ya no sería estratégico encerrarnos en pensamientos binarios y excluyentes acerca de lo presencial o lo virtual. El contexto actual nos convoca a no aferrar una sola posibilidad y esquema. Me parece que eso está bueno, o yo me quedé con esa parte, porque esta situación nos está obligando a desafíos cotidianos desde este lugar nuevo de vínculos. Eso me parece como muy atractivo, el desafío que tenemos adelante, ¿no? Reformular desde la virtualidad el relacionarnos, ¿no? Porque esto del encierro, la incertidumbre, los miedos, y revertirlo y de repente, no sé, a mí me pasó con mi papá, 74 años, y festejar el cumpleaños con la videollamada. Y bueno, un festejo diferente, pero fue un festejo también. Entonces, esto, ¿no? Por eso me quedaba con esto de que podamos inclinarnos a trabajar en situación y rescatar de ahí lo que la situación tiene para entregarnos. Eso me quedó a mí para reflexionar. Bien. Eso. Sí, que en realidad también, como vos decís, María Elena, cuántas otras cuestiones nos despliegan, o sea, nos hace repensar lo que hemos vivido en este contexto, ¿no? No solamente con nuestros hijos, con nuestra familia, con los adultos mayores, o sea, cómo nos movilizó nosotros mismos el año pasado. Creo que, bueno, Pacún, Jimena, yo, tuvimos que aprender una nueva manera de vincularnos y nuestros hijos fueron el puntapié inicial para poder ayudarnos a estar en sintonía, por así decirlo, y aprender una nueva formalidad de conectarnos. ¿Sí? Todos hemos aprendido y desaprendido muchas cosas en estos tiempos. ¿Alguien más? Sí. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Sí, te Mi escuchamos nombre es bien. Brenda. Sí. Yo quería aportar que es una lectura muy llevadera, muy interesante, tiene autores que ya conocemos y hay muchos nuevos que nos permiten ampliar los conceptos. Y justamente como decía el profe, esto de preguntarnos todos en el mismo contexto, ¿por qué se nos hace tan difícil esto de lo grupal y el compartir, poder compartir así virtualmente qué pensamos, qué nos parece? Bien. Creo que siempre es como que seguimos adaptándonos a algo nuevo. Sí. Estamos aprendiendo y desaprendiendo continuamente, ¿no? Sí. ¿Alguien más? Hola, ¿se me escucha? Sí. A ver. Sí, sí te escuchamos, ¿sí? Hola, bueno, me presento, me llamo Elías. Sí. Y bueno, yo con el texto que lo pude leer, yo lo pensaba también un poco como trasladado al universitario o al encuentro académico, y lo pensaba un poco que esto habla en el texto igual como que es importante que los docentes por un lado puedan mantener la atención, digamos, de los estudiantes. Al mismo tiempo los estudiantes pueden estar disponibles, ¿no? Como el concepto de disponibilidad, como que pueden estar abiertos a la participación, a la escucha, al encuentro en sí, a la interacción. Y más o menos lo pensaba por ese lado también, como para agregar. Sí. Interesantísimo esto de la disponibilidad. ¿Qué significa estar disponible, no? Hoy. No es solamente estar frente a la cámara, sino es esto que cuántos miedos hay a veces de exponerse, ¿no?
En realidad la disponibilidad tiene que ver con la capacidad de uno de abrirse a nuevos aprendizajes, creo, ¿no? Entonces, tanto ustedes como nosotros estamos justamente en tratar este encuentro de encontrarnos para construir algo nuevo a partir de la disponibilidad, justamente porque el concepto de disponibilidad no es solamente estar hoy acá, sino todo lo que implica, ¿no? Generar este acontecimiento de encuentro. Interesantísimo también, muy importante lo que estás marcando. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, no sé si quieren alguien más avanzar. ¿Qué les pareció el encuentro de hoy? Siempre nosotros hacemos un cierre a ver si reunió sus expectativas, o le quieren sugerencias para avanzar. ¿Les parece que esta modalidad que llevamos adelante les sirve, les es útil? ¿Quieren sugerir algo más? Estamos abiertos. ¿No? Los escuchamos por ahí, pero... ¿no? Es posible que ustedes puedan desarrollar. Sí. Hola, me parece muy... Sí, en la virtualidad, o sea, me parece muy interesante. A ver. Quería decir simplemente esto. Si hay, ¿qué opinión le merece esta invitación a la formación de su grupo? Si lo encuentran posible, muy difícil, ¿cómo estarían? Me interesaría si hay opinión, vivencia sobre esto, ¿qué les parece? ¿Sí? Bueno, yo comento, a mí me parece muy interesante la modalidad virtual. De otra manera no hubiera podido acceder a cursar hoy estas materias, así que no, a mí me parece muy interesante que podamos ir desarrollando esto, que podamos reunirnos, si bien, bueno, con Carmen estamos hoy desde lo presencial participando de esta reunión virtual, pero también, o sea, podemos hacerlo a través de una videollamada y podemos reunirnos a través de una plataforma que de otra manera se complica más el tema del traslado, el tema del tiempo. Si bien el tiempo estás prestando atención y estás acá en la computadora, pero no te tenés que trasladar a ningún lugar. Y eso también te insume otro tiempo, ¿no? El de traslado. Entonces me parece muy interesante desarrollar esta modalidad. Ahí en el chat están preguntando para cuándo presentaríamos el trabajo práctico, o sea, cuándo se entrega el trabajo. Y la idea, bueno, más allá que ahora podemos fijar las fechas en el martes o el jueves, la idea es que se hagan por equipo y que cuando se haga la presentación, el equipo, bueno, obviamente decida presentar y comentar su trabajo, ¿no? Esa sería un poco la posibilidad, más allá que el trabajo siempre va a ser remitido al correo de la cátedra. Cuando uno nos encontremos en esta modalidad, puede alguno de los miembros y después, bueno, tomar la palabra y contar cómo ellos han trabajado este trabajo, ¿no? Así que es un poco siempre la modalidad. Podemos definirlo, si no sé, Pacún, vos qué opinás, por ese, pues el martes o el jueves, es distinto. Yo no sé cómo están también arrancando con otras cursadas ahí. Sí. Definilo vos. Claro, sí, yo en principio se me ocurre para el jueves que viene, para que haya una semana en el medio, está el fin de semana, y sí, la proyección de la semana que viene, el martes podemos revisar si hay algún equipo que quiera plantear algo o ya arrancar con algo el martes, podría ser, pero que bueno, que la fecha, digamos, de presentación sea el jueves. ¿Hola? Sí, ¿se me escucha? Sí. Más allá
de la fecha de presentación del trabajo, me parece importante esta primera parte, o sea, esto retomando un poco, estamos todos en este momento reunidos virtualmente, es interés de la cátedra poder tener estos encuentros, que es un poco más cercano que el WhatsApp o el aula virtual, y poder brindar algunas explicaciones de los materiales de y de acá en adelante los materiales, algunos se van a ir complejizando y por ahí van a tener más consultas y la explicación por este medio es valiosa, que ustedes puedan sacarse dudas y estas cuestiones. Pero también es valioso y se va a evaluar, ahora si bien nos está tomando asistencia, por decirlo de alguna manera, vamos a ir un poquito más adelante, seguramente después de esta semana, digamos, de presentación, por decirlo así, esta semana, la otra tal vez va a ir fluctuando hasta que se conforme bien el grupo de Trabajo Social 3, después se va a ir tomando registro de la asistencia y también se va a ir tomando registro de la participación. Yo antes les había comentado y lo habíamos estado charlando con el equipo de cátedra, con Alejandra y con Pacún, de la importancia de poder vernos, de que ustedes puedan encender las cámaras, de poder conocernos de alguna manera, porque esto tiene que ver con nuestra profesión también y, por supuesto, con las prácticas que nosotros vamos a realizar este año en esta materia que es metodológica justamente y que tiene que ver con lo grupal y que tiene que ver con la coordinación de grupos y que tiene que ver con el trabajo con el otro. Entonces, por supuesto que vamos a tener en cuenta la participación, la voz de todos, las opiniones, la idea de que vengan a clase, porque para nosotros esto es venir a clase, este momento, venir a clase con el material leído, con una opinión formada, con consultas o no, pero bien abiertos a poder a escucharnos y escucharse. Así que me parece que esto se los dejo así para la reflexión. O si no, se nos va a hacer muy dificultoso poder ir trabajando con el grupo de la cátedra si no hay una plena participación, una lectura del material y un real compromiso para esta materia que es, digamos, la más importante de tercer año y que todas las otras de tercer año vienen acompañando a Trabajo Social 3, así como en segundo año a Trabajo Social 2, en cuarto a Trabajo Social 4 y así. Entonces, no olvidemos, digamos, el fin, no olvidemos que estamos formando profesionales y que si bien estamos en la virtualidad y desde la cátedra podemos flexibilizar muchas cosas, si no es el martes que se entrega y lo entregan el jueves porque no alcanzaron a leer, porque les costó, nosotros no vamos a tener problemas de poder ir flexibilizando los tiempos, pero sí vamos a tener problemas si no vemos una participación, no vemos un compromiso real en una cátedra tan importante. Entonces, bueno, dejo esto por acá. Los profes hicieron una explicación, estuvimos charlando sobre un texto que es totalmente actual y más que interesante y que introduce al tema grupal y de equipo y vamos a ir, digamos, preparándolos a ustedes para las prácticas que, como decía yo al principio, no sé cómo van a ser. No sé si van a ser un tipo de prácticas, digamos, adaptadas como la hicimos el año pasado o va a ser una práctica presencial, porque eso tiene que ver con tiempos que nosotros no tenemos. O sea, la única certeza que tenemos ahora justamente es que no sabemos qué va a pasar. Así que, pero bueno, sea como sea, igual vamos a ir tratando de adaptar y de ser lo más flexible para ustedes, de ir subiéndole después las clases o los materiales en la medida de nuestras posibilidades al aula virtual. El año pasado ya les comentó la profe, en la clase anterior tuvimos un Facebook y bueno, no tuvo tanta participación como creíamos que iba a tener. Sí el WhatsApp, sí encontrarnos por Jitsi,
que fue muy valorado por los estudiantes del año pasado y por nosotros también. Entonces, bueno, eso quería aclarar. En cuanto a la fecha, a mí me parece bien el jueves para entrega. Les recuerdo que el miércoles tenemos un feriado, que es el del 24 de marzo, que es el Día de la Memoria, Verdad y la Justicia. Así que, bueno, van a tener el feriadito ahí para aquellos y aquellas que trabajan o tienen otras cosas para poder, digamos, trabajar sobre la consigna que dejó el profe. Nada más por mi parte. ¿Quieren agregar algo más? Nos escuchamos. ¿No? Bueno, entonces si estamos todos de acuerdo, el trabajo quedaría para el jueves que viene. El martes seguramente vamos a recuperar otros conceptos y otras cuestiones para tener presente. Se les pidió también, bueno, muchos ya han enviado al correo de la cátedra la ficha de datos con lo que necesitamos para la organización. Y bueno, el trabajo práctico obviamente es en grupos, excepto alguna cuestión personal que ustedes quieran plantear, que lo puedan plantear también en el correo de la cátedra. Así que no tienen posibilidad porque algunos no están en la zona, tienen dificultades para encontrarse con el otro, sino, bueno, pueden utilizar las vías virtuales también para el encuentro. Si tienen mucha dificultad, lo pueden plantear al correo también. Bueno, si no hay más preguntas, si no hay más dudas, estaríamos cerrando casi el encuentro de hoy. Si están de acuerdo acá, compañeros. Alejandra, una consulta, no sé si es el lugar para preguntar acá, pero yo envié la ficha, bueno, hablando de tecnología, lo que decíamos recién, la virtualidad, no sé si llegó. Eso después, si pueden notificarnos si llegó bien, Dale. y si no, volverá. Bueno, te lo contestamos por el WhatsApp, yo me fijo ahora y te lo contesto. Bueno. Gracias. No hay problema. Sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, espero, nos encontramos el martes que viene, a la misma hora, por el mismo canal, y espero que le vaya bien con el trabajo, que lo invite a reflexionar y que, este primer encuentro se haya podido entender y comprender lo que quisimos playar. Bueno, yo intenté grabar hoy, vamos a tratar después de subir la grabación por alguno de los medios, ¿sí? Si no quedará guardado, cuando habilitemos el aula lo subiremos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Chao, gracias. Chao, que anden bien, cuídense. Buenas tardes. Nos vemos.